Hola, mi nombre es Lucía Acosta, trabajo para SKL International y estamos en estos videos mirando un poco los pasos de la guía de innovación. Hemos repasado e identificar el problema y ahora estamos en el segundo paso, que es investigar o empatizar. En este paso debemos dedicar la mayor parte del tiempo y para comprender realmente a nuestros usuarios. Acá existen distintos métodos que vamos a repasar como entrevistas, observaciones, diarios y etcétera para verdaderamente comprender la situación del usuario. Así que ¿estamos dispuestos a profundizar en este paso? Este paso es lo que dije, un paso muy importante y se calcula que alrededor de 40% debe estar puesto en este paso para verdaderamente entender al usuario y entender la situación del usuario. Y para hacer eso es importante ver cuál es la razón detrás del reto que uno ha descubierto. Entonces, para hacer eso, uno tiene que hacer las preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero muy importante hacer las preguntas de por qué. ¿Por qué es de una manera? ¿Por qué siente el usuario así? ¿Por qué el que trabaja desarrollando un servicio siente de esta manera? Cuente más. ¿Cuál es la razón detrás? Y hay que bajar y hay que parar y no pensar en suposiciones. Acá hay un caso, por ejemplo, en donde el servicio social habla principalmente con los padres para proteger a los niños y para no darles información a los niños que el servicio social sueco, que es dentro del municipio, puede sentir que puede ser dañino para el niño. Pero esa es la perspectiva de la organización. El servicio social dentro del municipio piensa que contarle demasiado a los niños puede ser malo. Mientras en la perspectiva del usuario, que es el niño, es no me entero de nada. Se trata de mi vida y a mí no me dicen nada. Y eso me deja muy nervioso y muy preocupado porque no sé qué es lo que va a pasar. Acá hay otro ejemplo que es bastante clásico, en donde hay un cartel en un hospital que dice, si necesita tomar prestado una silla de ruedas, avisa en la recepción que queda en el primer piso. Y obviamente si uno no tiene ningún problema de caminar, uno fácilmente va al primer piso y no lo ve como un umbral o como un problema. Pero si uno necesita una silla de ruedas, obviamente que es un problema. ¿Y cómo cree que se siente la persona que llega y lee ese cartel y no puede moverse al primer piso? Y es que es por eso, nosotros tenemos que siempre preguntarle a los usuarios de qué manera son, de cuáles son las necesidades. Y así es cómo nos ponemos en contacto con los usuarios, qué tipo de usuarios, dónde se puede, dónde sabemos con quién hablar. Y una buena manera puede ser justo encontrando a los usuarios en la situación en donde ellos están usando el usuario. Sea que si uno quiere ver un centro de salud, uno va a la lista de espera del centro de salud. Uno quiere ver cómo funcionan los supermercados, uno encuentra a los usuarios en un supermercado. Y es importante no solo preguntar a quién está ahí, sino que asegurarse de incluir un grupo representativo. Entonces estamos hablando tanto de género, pero también de edad. Estamos preguntándole solo a las personas que viven en la ciudad. Por ejemplo, si queremos ver en nuestro municipio cómo funciona el tema de salud, solo, no podemos ir solo a un centro de salud que queda en el centro del municipio. Tenemos que asegurarnos de que hemos logrado encontrar usuarios en distintos centros de salud. Esto puede ser un poco aterrador para muchos. El hecho de no saber cuál puede ser el posible resultado. Pero también esto es justo lo que hace posible que uno tenga nuevas ideas y que verdaderamente muchas veces las soluciones pueden llegar a ser más inteligentes, innovadoras y hasta correctas si uno no entra con ideas ya de antemano o con soluciones ya hechas de lo que uno piensa que es el mejor servicio. Uno tiene que estar preparados a durante el proceso, darse cuenta de que el problema, por ejemplo, es distinto a lo que pensaron cuando comenzaron, como dice acá, y también uno tiene que saber que no se puede saber al principio qué va a salir del proceso. ¿Y cómo se logra esta manera de pensar? ¿Cómo logramos que un municipio verdaderamente mantenga, un funcionario que trabaja en un municipio y que va a desarrollar un proceso, mantenga abierta su mente, ¿no? Y entonces acá esto es algo importante, es apagar el cerebro de la organización, como dice esta imagen. Nosotros cuando trabajamos en un municipio, cuando trabajamos dentro de un servicio, cuando trabajamos dentro de algo durante mucho tiempo, muchas veces somos los expertos. Entonces, tenemos ya soluciones, ideas de cómo las cosas tienen que ser.
entrar en un proceso de diseño de servicio de este tipo, creo que es muy importante entrar como un principiante, ser verdaderamente curioso de cuáles son las necesidades de los usuarios, preguntar, no importa si usted ya sabe la respuesta, preguntar igual, porque la respuesta del usuario puede ser muy distinta a la respuesta de un servidor público. Y también lo muy importante es no explicar. Si un usuario dice, no me gusta esto por esto y esto, o esta es la causa de que yo no uso este servicio, no dar explicaciones de por qué el servicio es de tal manera, porque eso no es necesario. Hay que apagar la mente de la organización y entrar con un corazón que escucha. Y también cuando uno escucha, el usuario te va a dar los deseos. ¿Qué son los que quieren? Yo desearía que el servicio de salud funcione de esta manera. Y si uno hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese es su deseo? ¿Por qué quisiera eso? Entonces ahí va a haber la necesidad. No, sí, lo necesito porque mi madre, que es mayor, no se puede mover sola en la ciudad, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan a surgir los retos que los usuarios o los problemas que los usuarios tienen en la vida cotidiana. Y entonces, ¿a quién? ¿A quién debemos entender o a quiénes tenemos que llegar a conocer? Claro que sí, está el grupo de meta principal, pero también es importante incluir en el análisis a los que están involucrados cerca del grupo meta. Puede ser, por eso lo hemos llamado primarios y secundarios. ¿Dónde y cómo llegamos a nuestro grupo meta? Ya lo hemos hablado, es importante encontrar el grupo meta en donde se ejecutan los servicios. ¿Qué es lo que vamos a averiguar? Bueno, es importante desarrollar algunas áreas o áreas de preguntas donde son abiertas, donde uno no guía al usuario o lo obliga a contestar sí o no. ¿Y qué métodos? Los métodos, hay una diversidad de métodos, algunos que vamos a presentar, pero no es solo uno necesariamente. Uno puede combinar métodos dependiendo del grupo meta que uno tenga. Acá, por ejemplo, una ciudad en un municipio en Suecia tiene un agujero en el centro a causa de una minería. Entonces, partes de la ciudad o la zona de la minería tienen que cambiarse de ubicación. Entonces el municipio había invitado a una reunión oficial y nadie había ido a esa reunión. Siempre eran los mismos que iban y eran los que siempre se quejaban y nunca decían otras ideas. Entonces el municipio sintió que necesitaban involucrar a la ciudadanía en el proceso de reubicar partes del municipio. Es un proceso muy importante. Y empezaron y salieron a buscar. Acá usaron un autobús o un minivan en donde ponían materiales y preguntas y fueron al parking de un supermercado a ver qué era lo que decían. Y eso es un método, pero hay distintos métodos para verdaderamente ver qué es lo que el usuario vive o cómo experiencia su servicio. Está el safari de servicio, en donde uno empatiza, uno va y hace el servicio uno mismo. Está el viaje del usuario, en donde uno mapea tanto actividades, pero también emociones de qué es lo que siente el usuario cuando pasa por los distintos pasos. Está la herramienta de observación, en donde uno puede observar la vida diaria de un usuario o de un servicio, hacer entrevistas también para entender, identificar las causas detrás, o se le puede pedir a un usuario que haga un diario y documente cómo siente cuando está pasando por el servicio. Y es eso, uno tiene que elegir el método que funciona mejor con su grupo meta y no es excluyente. Un método, pueden ser muchísimos métodos y ustedes pueden descubrir métodos propios también. En la entrevista es obviamente una conversación para entender a una persona, no es un chequeo de preguntas que uno tiene que hacer de arriba abajo, pero sí es importante algunos tips para tener en cuenta, que es importante tener preguntas abiertas, no preguntas que se limiten al sí y al no. Preguntas que incentiven a la persona a contar su historia. Por ejemplo, también hacer seguimiento a las respuestas que vienen diciendo, pero ¿por qué siente de esa manera? O cuente más, o explique exactamente cómo. Y también siempre es buena idea terminar una entrevista preguntándole al usuario si hay algo más que quisiera agregar que no ha mencionado en la entrevista. El viaje del usuario es una herramienta, un método para entender toda la experiencia del servicio, tanto antes, durante y después del servicio. Entonces, es donde se identifican actividades. Acá, por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo es visita a un restaurante. Entonces, en donde se puede identificar qué hizo el usuario antes, qué hizo el usuario durante y qué hizo el usuario, cómo se sintió después. Acá están las actividades y abajo cómo se sintió. Los sentimientos también son sumamente importantes.
Entonces se identifica exactamente los pasos haciéndole entrevistas y se puede ver cómo también los humores, cuándo fueron que los humores fueron más abajo, cuándo se sintió más expuesto. Si uno hace muchos de estos viajes del usuario, uno puede identificar, por ejemplo, simplemente la curva de emoción, si muchos de los usuarios tienen altos y bajos en situaciones similares dentro de un mismo servicio. Y entonces quisiera también que es importante intentar de ponerse en los zapatos del usuario. Entonces, si uno, por ejemplo, dice que si se imagina que uno ha hecho un viaje de usuarios, uno puede preguntarse, por ejemplo, si usted hubiera hecho un viaje de usuarios junto con turistas que visitan a Cuba por primera vez, ¿cuáles hubieran sido las reflexiones? Es una manera de meterse en los zapatos de quien está haciendo ese servicio o esa experiencia. También otra pregunta puede ser, imagínese haber hecho un viaje de usuario con la persona que vive en su barrio sobre cómo tiran la basura en el barrio. O si uno hace un viaje de usuario con un adolescente que visita al médico por primera vez. Estoy segura que van a venir muchísimas ideas y muchísimas experiencias que uno no ha tenido en cuenta trabajando en el municipio o trabajando en ese específico servicio. Es importante también la pregunta de cuántos usuarios, cuánta gente que estamos hablando, entrevistar y viajes, ¿qué estamos hablando? Y acá se puede decir que si uno habla con un usuario, uno puede identificar una posible solución, claro que sí, pero si uno habla, por ejemplo, con 5 más usuarios, uno puede empezar a entender las necesidades reales. Es escuchar con atención para identificar patrones, porque cuando más gente uno habla, uno empieza a identificar patrones y uno puede como que unir distintas respuestas en distintos temas, ¿no? O patrones. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, digo, en donde el servicio dental se pregunta, ¿cómo podemos mejorar la salud dental entre niños? Mira, ahí hay un fallo, entre niños, de niños de 6 años, por ejemplo. Entonces, es importante capaz que no solo hablar con los niños de 6 años, sino que hablar con los niños de 5 y 7 años para comprender cómo piensan, con la salud dental. Capaz que es importante hablar con niños y padres, no solo con los niños que tienen ya problemas con los dientes, sino que capaz que también con los niños que tienen los dientes bien y que no tienen problemas. Y también es importante capaz que ver otras causas, bueno, socioeconómicas, importa en la zona en donde uno vive, estadística que tiene el municipio. Todo eso son cosas que uno puede incluir o debe incluir cuando uno empieza a buscar información sobre cómo es la situación. Otro también ejemplo es la biblioteca, en donde si uno quiere saber cómo mejorar la biblioteca y cómo hacerla más utilizada por los ciudadanos, es importante capaz que no solo ir a la biblioteca y hablar con la gente que está en la biblioteca, sino que capaz que es importante intentar identificar a los ciudadanos que no usan la biblioteca para saber por qué no la usan. Y es importante encontrar patrones y hacer descubrimientos. Entonces, por ejemplo, uno en las respuestas puede la posibilidad de regrupar las distintas respuestas en patrones. Entonces puede ser que hay 3 perspectivas muy importantes que surgieron en las distintas respuestas y ahí como que se agrupan. Y después se comparten los descubrimientos en el grupo de trabajo. Entonces, una vez que haya salido e investigado y haya conocido a sus usuarios, entonces es hora de comenzar a analizar el material. Y ya hemos hablado de la importancia de hacer los patrones, identificar patrones y hacer agrupamientos. Pero también lo que sucede es que uno puede empezar a formular descubrimientos. Por ejemplo, hemos descubierto que... Y los descubrimientos pueden ser positivos, negativos, pueden ser neutrales. Digo, se trata de encontrar, no sé, por ejemplo, 6, 10, 12 distintos descubrimientos. Por lo general, nos resulta más fácil encontrar descubrimientos negativos. Así que intente también encontrar descubrimientos positivos. Pero, por ejemplo, hemos descubierto que turistas aprecian mucho la playa de Baracoa y su cercanía a La Habana. Eso es un descubrimiento después de haber entrevistado a distintos turistas. Otro descubrimiento puede ser: los cubanos, hemos descubierto que los cubanos no viajan a Baracoa a causa de todos los turistas extranjeros.
Eso también puede ser un descubrimiento. Y como ve acá en los papeles que se usaron para abajo de los papeles hay agrupaciones de descubrimiento, hay agrupaciones de todos los resultados que salieron de las entrevistas. Y entonces se buscaron unos patrones, se pusieron todos los papeles ahí y se hizo un descubrimiento por cada agrupación de las entrevistas y de todo. Y acá lo que se ha hecho es que se ha sacado citas de lo que dijo la gente, porque eso también es sumamente importante a veces decir, por ejemplo, un ciudadano con el que habló resaltó, para mí es tan importante que el agua en donde me baño esté limpia y se me parte el corazón cuando un animal sufre por nuestro descuido. Y eso es un testimonio de un ciudadano que muchas veces puede resaltar si uno lo incluye en el trabajo y uno les escribe los testimonios que los ciudadanos mismos dicen, para hacer más fuerte el trabajo de estar de la empatización. Justo se trata de eso, de empatizar con el ciudadano y con el usuario. Muchas gracias.